Hermanos, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este tiempo que tenemos para reflexionar en los salmos de esperanza. Damos la bienvenida a cada uno de los miembros de la iglesia, pero en especial a aquellos hermanos que durante este tiempo se han venido sumando para participar de estas reflexiones. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora nos presentamos delante de ti con gratitud por todo lo que hemos recibido de tu mano a lo largo de estos días. Te damos gracias porque nos das no solamente el sustento material, sino que también, Señor, nos brindas el sustento espiritual. Y, Señor, en esta hora nos acercamos para ser alimentados con tu palabra. Rogamos por ello que tu Santo Espíritu sea el que siga obrando en nuestros corazones, que Él sea el que ponga el colirio en nuestros ojos para que podamos ver con claridad, quien corra el velo para que nosotros veamos con transparencia lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Dios, al acercarnos al estudio, a la reflexión de tu palabra, no lo queremos hacer con nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestros conocimientos. Por eso humildemente te rogamos que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones y nos dé la sensibilidad para escuchar tu voz como una voz dulce que nos llama y nos invita a acercarnos a ti. Padre Celestial, te ruego que dirijas mis labios para que lo que brote sea tu palabra y no lo que yo creo y no lo que yo pienso. Celestial Padre, te damos gracias por este momento que nos brindas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, te lo agradecemos infinitamente. Amén. La semana pasada iniciamos el Salmo número 2. Vimos solamente los primeros 6 versículos. Y lo dividimos en 4 escenarios o en 4 tiempos en los que se refiere el salmista y de quienes están hablando en él. La semana pasada entonces vimos la voz del hombre, y la voz del hombre la podemos descubrir del versículo 1 al versículo 3. Posteriormente vimos la voz de Dios, lo que Dios piensa sobre la rebeldía del hombre, y es del versículo 4 al versículo 6. Hoy veremos la voz de Cristo, que nos hablará a partir del versículo 7 y hasta el versículo 9. Y finalmente concluiremos con la voz del Espíritu Santo, que es del versículo 10 al versículo 12. ¿Qué hace usted cuando escucha la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con ella? ¿La guardamos como un simple conocimiento o damos un segundo paso? La escuchamos, reflexionamos en ella y vemos qué es lo que en particular quiere Dios de nosotros. ¿Qué es lo que demanda Dios de nosotros? Una de las cosas que a mí me gustaba o me gustó cuando estaba en la universidad era a veces repetir los ejercicios que realizábamos en algunas materias. Y por ello es importante que algunos o muchos de los pasajes se requiera, como lo decía la semana pasada, que no solamente nos conformemos con leerlo una sola ocasión, sino que es necesario que lo leamos una segunda, una tercera, no sé si hasta una quinta, no sé si hasta una séptima, o no sé si más de 10 ocasiones. Pero cada vez que la leemos, nosotros somos confrontados y somos desafiados para poder aplicarla en nuestra vida diaria. Por ello es que vamos a dar lectura nuevamente al Salmo capítulo 2. Y aunque ya vimos los primeros 6 versículos, los voy a leer nuevamente. La palabra de Dios dice así: el reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro.
como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Como me gustaría saber cuántos de ustedes nos acompañaron la semana pasada, ¿no? Pero, como lo dije, a veces es necesario y es bueno poder repetir algunas de las consideraciones que tuvimos la semana pasada. La semana pasada hablábamos sobre la voz del hombre y veíamos que había un desconcierto por parte del salmista cuando iniciaba este salmo diciendo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Vimos entonces que la humanidad siempre ha estado en franca oposición a los designios, a la voluntad de nuestro Dios. Siempre se han unido y siempre han mostrado hostilidad hacia su Creador. Vimos posteriormente que en la parte en la que se habla o se escucha la voz de Cristo, nos habla y nos refiere que Él mora en los cielos, que Él se encuentra en los cielos, y cuando ve esta oposición que maneja el hombre, Él se ríe. Se ríe y se burla de ellos. Nos lo menciona allí en el versículo 4. Luego nos habla de su furor, de que al ver la oposición y constantemente la desobediencia del hombre, solamente le queda observar y ver. Y no es porque esté conforme con lo que el hombre está haciendo, sino simplemente porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. Al concluir la reflexión de la semana pasada, hablábamos de que nadie puede impedir que Dios lleve a cabo lo que Él ha propuesto hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Cuando entramos a este momento en que va a hablar la voz de Cristo, tenemos que recordar que los discípulos se les había señalado que tendrían una gran comisión después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les dijo: toda potestad me es dada, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos. Entraríamos entonces en esta cuarta escena preguntándonos: ¿creemos que los incrédulos podrán frenar la expansión del reino de Dios? ¿Creemos que ellos serán una oposición fuerte para nuestro Dios? Y en ese escenario es cuando entonces entramos al pasaje del Salmo 2, del verso 7 al 9. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero la desmenuzarás. Queda muy claro que el que está hablando aquí es Jesús, el Mesías. Y lo está haciendo en su calidad de hijo. A quien quiere ponerlo de otra manera, él está hablando aquí de la calidad de su hijo como Mesías. Inicia este pasaje diciendo: yo publicaré el decreto. Nosotros vivimos en un país donde muy frecuentemente se emiten decretos. Y este decreto no solamente es decir se hace un decreto, sino para que tenga validez este decreto, nosotros en México utiliza el gobierno el diario oficial de la Federación. Y ahí expresa ese decreto y determina a partir de qué momento empieza a ejecutarse ese decreto. De la misma manera, o muy parecido, es el decreto que fue emitido no a través de un diario oficial, sino a través de una corte celestial. Cuando fue coronado Jesucristo, fue coronado en el sentido en que nosotros debemos de entender la palabra yo te engendré hoy.
debe de enseñarnos que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Y a lo mejor para algunos de nosotros podríamos caer en confusión porque diríamos, ¿cómo es que dice yo te engendré hoy? Pero aquí lo que nos está demostrando, que siendo Él la segunda persona de la Trinidad, Él es eterno y que el mismo Cristo dice que Él fue engendrado y nunca debemos de entender que haya una contradicción porque debemos recordar una de las reglas básicas de la hermenéutica, que la Biblia es su propia intérprete y nosotros no tenemos que ponernos a especular en cuanto al significado de esta oración que dice yo te engendré, porque la misma Biblia lo explica y lo explica de una manera bastante clara. Tendríamos que recordar un poquito de lo que sucedió ahí en 2 de Samuel capítulo 7 verso 14, que nos habla que Dios hizo un pacto con David y le dijo a David que de su descendencia nacería uno que se sentaría en su trono de Israel y que una de las cosas prometidas de este pacto es que habría una relación muy especial entre ese rey y Dios en virtud del pacto. Dice ahí en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 14, yo seré a él padre y él será mi hijo. Todos sabemos de este cumplimiento de esta promesa que señalaba en forma especial al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Él es esa simiente de Abraham, el gran descendiente de David, y aunque Él es el Hijo eterno de Dios, como Mesías descendiente de David, Él fue colocado en esa posición, en un momento de la historia. ¿Cuándo? Luego de su resurrección. Luego de su resurrección, notamos en el Nuevo Testamento que se interpreta allí en el libro de los Hechos, capítulo 13, del verso 26 al 27, cuando Pablo se encuentra predicando en Antioquía y un grupo de judíos que conocían el Antiguo Testamento les dice él, les señala, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que en vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Es increíble que estos judíos que tenían lo que ahora vemos como la Biblia, estaban tan ciegos que cumplieron la misma profecía que ellos leían cada sábado en la sinagoga. Y no se dieron cuenta porque continúa diciendo Pablo ahí en Hechos capítulo 13, del verso 28 al 31, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Había testigos oculares de la resurrección del Señor, incluyendo al mismo Pablo, que era un perseguidor de Cristo y que se le apareció camino a Damasco. Y Pablo continúa ahí en ese pasaje que estamos leyendo de Hechos capítulo 13, ahí en el versículo 32, que continúa diciendo, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, como está escrito también en el Salmo 2. Me llama la atención esta porción de la palabra de Dios, que desde que los salmos fueron compilados, el Salmo 1 y el Salmo 2 eran el Salmo 1 y el Salmo 2. Lo dice ahí, estaba escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
Después de la muerte de Cristo, Él vino a ser coronado como el Mesías victorioso. Y eso solo ocurrió después de la resurrección. Por eso lo vemos ahí en Romanos capítulo 1 del verso 1 al 4, que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, debemos de notar, debemos de observar que Él ya era Hijo de Dios, que fue declarado, proclamado, manifestado abiertamente que Él era quien Él decía ser, porque no se quedó en la tumba, porque nuestro Dios lo resucitó de los muertos al tercer día. Él fue declarado Hijo de Dios con poder. No fue hecho Hijo de Dios, fue declarado Hijo de Dios con poder de la resurrección de los muertos, y en su calidad de Mesías resucitado es que Cristo comisionó a sus discípulos para que prediquen el Evangelio en su nombre a todas las naciones, llamando a los hombres al arrepentimiento. De ahí las palabras que Dios el Padre dice al Mesías y que David recoge en el versículo 8, de este Salmo capítulo 2. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí escuchamos un eco de la gran comisión. La gran comisión la vemos allí en Mateo capítulo 28 del verso 19 al 20, que dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, hasta los confines de la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Dios que ha decretado el triunfo del reino mesiánico también ha decretado los medios a través de los cuales ese reino se establecería en la tierra. Y uno de los medios para establecer este reino en la tierra es la predicación de la palabra. Y el otro medio para establecer este reino en la tierra es la oración. Por eso tenemos entonces que hacer énfasis en lo que dice Salmo capítulo 2, verso 8, que dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Es a la luz de esta promesa que nosotros debemos considerar la oración intercesora de Juan capítulo 17. ¿Recuerdan? Esa oración donde Cristo no solamente ruega por los que ya han creído en Él, sino también dice en el versículo 20, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por todos los que habían de creer en Él y por la palabra de ellos. ¿Qué dice Cristo aquí? Está pidiendo al Padre lo que te dije que me pidieras. Pídeme y te lo voy a dar. Te lo voy a dar por herencia. Te voy a dar por herencia las naciones. Yo no sé si alguna vez nosotros cuando oramos en nuestras oraciones incluimos el agradecimiento porque el Evangelio haya llegado a México. Y nos deberíamos de preguntar, ¿por qué llegó el Evangelio a México? ¿Conocen la respuesta? ¿Por qué llegó el Evangelio a México? Porque Cristo se lo pidió al Padre en su oración. Y en su momento Dios envió, en su plan, en su decreto eterno, Él envió misioneros que vinieran a nuestro país trayendo el Evangelio. Y el que a través de la oración de nuestro Padre Celestial, de nuestro Salvador, tú y yo,
conozcamos el Evangelio. Y no solamente conozcamos el Evangelio, sino que tengamos vida eterna. Este texto nos enseña también que todo creyente debe estar interesado en el avance del Evangelio y en la proclamación en los diferentes lugares del mundo. ¿Realmente te interesas porque más personas, porque más almas escuchen la voz de Dios? Porque si no estás interesado, entonces tendrías que hacer una fuerte reflexión, porque Cristo está interesado en el avance de la proclamación del Evangelio. Su padre le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Pero nosotros sabemos que a Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios ha establecido el fin y Dios establece el medio. Dios ha escogido quiénes se van a salvar, pero Dios también ha escogido el medio a través del cual se van a salvar. Les vuelvo a repetir esta idea. Dios ha escogido quiénes se van a salvar, pero Dios también ha escogido el medio a través del cual se van a salvar. Y ese medio no es otro que la oración del pueblo de Dios y la predicación de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. Así que los hombres siguen conspirando rabiosamente contra el reino de Cristo en este mundo. Pero tenemos que recordar lo que vivimos la semana pasada. Esta conspiración que se ha tramado es inútil, porque muchos han creído, muchos han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y lo interesante es que muchos seguirán creyendo que las puertas, que las noticias del Evangelio de Dios son para ellos. Muchos seguirán creyendo por la proclamación que hagamos tú y yo de su palabra, por el tiempo de oración que invertamos con nuestro Padre Celestial. El reino de Cristo seguirá extendiéndose a través de la predicación, a través de la oración. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que todos los enemigos de Jesucristo sean puestos por estrado de sus pies. Unos lo harán por medio del arrepentimiento, otros no lo van a hacer por el medio del arrepentimiento, otros serán dominados poderosamente y violentamente arrojados a las llamas del infierno. Por eso dice en el versículo 9, los quebrantará con vara de hierro. Hay cosas que a usted le gustan y hay cosas que a mí no me gustan. Y hay cosas en la Biblia que a usted y a mí no nos gustan. Esta es una parte del Evangelio que a muchos no nos gusta y que en muchas iglesias se omite o se trata de no predicar. Se le trata de dar otro tinte. Esta es la parte del Evangelio que a mucha gente no le agrada. Pero es una parte del Evangelio que nos habla de la misericordia de Dios. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Los que ahora rechazan la misericordia de Cristo, algún día tendrán que verse con Él cara a cara, como cualquiera de nosotros lo va a tener que hacer. Pero la diferencia es que usted y yo lo vamos a ver como un Salvador. Pero desafortunadamente aquellos que no se arrepientan y no le reconozcan como su Salvador, no lo podrán ver de esa manera. Lo verán como un juez. De ahí las palabras de exhortación y de advertencia que encontramos a partir del versículo 10. Dice el versículo 10, ahora pues, oh reyes de la tierra, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor
y alegraos con temblor. A Dios hay que adorarle con temor y con alegría. Pero cuando hablamos de temor y alegría, pareciera ser que es algo contradictorio. Y para algunas personas es difícil entender o comprender cuando hablamos de temor y alegría. Si es con alegría, piensan, no puede ser con temor. Y si es ordenadamente, no puede ser con alegría. Pero Dios quiere que su pueblo le celebre, le alabe, le honre. Y le honre como dice allí en el Salmo 2, versos 11 y 12. Servid a Jehová con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira, y concluye diciendo, bienaventurados los que en él confían. Esta palabra está siendo dirigida con autoridad y dice, recibid amonestación, reyes de la tierra. Y cuando leemos esto no debemos comprenderlo o encerrarlos como de una manera literal, simplemente reyes de la tierra. Nos habla de que todas las naciones deben recibir esta amonestación. Debe ser esta amonestación recibida por los que dirigen a las naciones, pero no solamente por ellos, sino por sus ciudadanos. La palabra que está dirigida a los representantes nos toca a nosotros también. ¿Por qué? Porque como lo vimos anteriormente, todos se han sumado a esta conspiración. Y dado que no hay forma de que esta conspiración tenga éxito, el salmista nos invita y nos llama a pensar, nos llama a considerar y hacerlo de una manera sensata, que lo único sensato que puede haber en nosotros es que debemos de poner nuestra rebeldía, que debemos de someternos humildemente a la autoridad de Dios, que debemos someternos a su vez a la autoridad del Hijo. El Salmo concluye con una bienaventuranza. Bienaventurados todos los que en él confían. Un autor señala acerca de esto de que el temor y el orgullo interpretan con esclavitud en el versículo 3. Rompamos sus ligaduras. No hay nada más bueno para el hombre que ser siervo de Dios. Es lo mejor que puede pasarnos en nuestra vida. Es que debemos de poner nuestra rebeldía. Porque a la larga, si no eres siervo de Dios, tú te convertirás en un siervo del enemigo del alma. Serás un siervo del pecado. Serás un esclavo. Es por eso que Dios te está llamando aquí a una esclavitud a la que el mismo monarca dice. A una esclavitud totalmente diferente. Llevad mi yugo sobre vosotros, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, honrad al Hijo. Y cuando hablamos de honrar al Hijo es besar al Hijo. No se trata de buscar protección contra Él, sino en Él. No se trata de buscar una protección contra Él, sino en Él. No es protección contra Él, es buscar protección en Él. Permítame que les vuelva a insistir una vez más en esta guerra contra el Dios del cielo. Todos nosotros tenemos nula posibilidad de que salgamos airosos de un conflicto con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Él es a quien nadie puede detener su mano.
Nadie lo puede llamar a cuentas. ¿Y por qué Él ha decretado? Óyelo bien, Él ya lo ha decretado. Él no ha pedido la opinión de nadie. Tenemos gobernantes que les gusta consultar a los conciudadanos para conocer qué opinan con respecto a algunas decisiones. Nuestro Dios no consulta a nadie. Él ya ha decretado. Él ha decretado que toda rodilla se doblará. Él ha decretado que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y tú también lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer ahora que es el tiempo propicio, ahora que tienes la ocasión de hacerlo. Porque si no, tendrás que recordar lo que dice que todos los enemigos serán puestos por estrado de sus pies. De eso no nos debe de quedar duda. Solo el que está dando la oportunidad de venir y que nos invita en una amante sumisión, de que giremos nuestro rostro, de que volvamos hacia Él, que Él es el único refugio que tenemos, es Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que todos los hombres podamos ser salvos, solo en Él. Solo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el momento en el que debemos de venir a Él para que la bienaventuranza de este salmo, sea tuya y sea mía. Bienaventurados todos los que confían en Él. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que venir. Nadie puede venir por ti. Esa es una sola acción que tú puedes hacer. Nadie la puede hacer por ti. Tienes que venir. Tienes que venir en una actitud de arrepentimiento y de fe. Pero también debes de venir con una disposición de renunciar a tu vida de pecado. Tienes que venir con una actitud de reconciliarte con Dios, confiando únicamente en Cristo y en su obra redentora. Tú puedes ir diciendo en el fondo de tu corazón: llegué aquí con una alma sujeta a un yugo muy pesado. Y al concluir esta meditación, salgo con un yugo que es totalmente diferente. Tener el yugo de Dios es un yugo fácil y su carga es ligera. Decide tú, ¿qué yugo quieres llevar? ¿El yugo pesado o el yugo ligero? Bienaventurados todos los que en Él confían. Tengamos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque cuando nos acercamos a ella, nos vemos en un espejo claramente, que siempre hemos estado en rebeldía total a tu voluntad. Y se nos olvida, Señor, que tú eres el Dios soberano y que todo está bajo tu control y que tú nos permites, Señor, hacer cosas y que esas cosas, Señor, te entristecen y que, Padre, en nosotros muchas veces no ha habido tristeza ni pesar por lo que hicimos, por lo que pensamos, por lo que actuamos. Eso no quiere decir, Señor, que tú lo hayas aprobado, sino, Señor, que nos estás dando tiempo para que volvamos nuestro rostro hacia ti. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a reconocer que te necesitamos y que requerimos de tu ayuda. Señor, rogamos que tu Santo Espíritu siga haciendo la obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y te ruego humildemente, la promesa de que tu palabra no vuelva vacía sea una realidad para cada uno de nosotros. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estudiar su palabra. Los seguimos invitando a participar de las actividades de la iglesia que tenemos el domingo
con nuestro culto de adoración al mediodía y también las actividades de escuela dominical y lo que sucede en la vida de la iglesia durante la semana. Podamos entregarnos todos y podamos cada vez crecer más en el conocimiento de la palabra de nuestro buen Dios. Que tengan una excelente noche. Que Dios les bendiga.